Lisa Parker estaba sentada ante su consola en Watch Dogs 7, contemplando el flujo interminable de datos que pasaba por sus pantallas. La estación de monitoreo del espacio profundo flotaba en el límite del sistema solar como una araña metálica, con sus enormes conjuntos de sensores extendiéndose hacia la oscuridad entre las estrellas. Durante 3 años, Lisa había trabajado el turno de noche en la bahía de comunicaciones, escuchando los susurros de galaxias lejanas y el parloteo de radio de las naves mercantes. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. El café de su taza se había enfriado hacía horas, y el zumbido habitual de fondo de la estación parecía más silencioso de lo normal. Fuera de las ventanas reforzadas, la Tierra flotaba como una canica azul en la distancia, pacífica e inconsciente de lo que estaba a punto de cambiarlo todo. El primer indicio de problemas llegó como una débil señal enterrada en la radiación cósmica de fondo. Lisa casi la pasó por alto, pero su oído entrenado captó el patrón oculto en la estática. Ajustó los filtros y aumentó la intensidad de la señal, observando cómo las computadoras intentaban interpretar la transmisión distorsionada. Computadora en marcha. Un escaneo profundo en la frecuencia 779, dijo, inclinándose hacia adelante en su silla. La inteligencia artificial cobró vida, sus procesadores trabajando para limpiar la señal y extraer cualquier dato significativo del ruido. Lo que llegó le heló la sangre a Lisa. Dot. La voz era alienígena. Eso era evidente por los extraños armónicos y los patrones vocales desconocidos. Pero el traductor universal tenía suficientes datos con los que trabajar, y poco a poco las palabras comenzaron a formarse en su pantalla. Por favor, cualquiera que pueda oír esta transmisión. Necesitamos ayuda. Los cazadores del vacío han llegado a nuestro sector. Colonias enteras se están ardiendo. Somos los últimos que quedan con vida. Las manos de Lisa temblaban mientras grababa el mensaje y lo pasaba de nuevo por la matriz de traducción. La señal era débil, apenas más fuerte que la radiación de fondo, y había recorrido una enorme distancia para llegar hasta ellos. Según el análisis informático, la transmisión se originó en algún lugar cerca del sector Vega, a casi 25 años luz de distancia. Buscó su comunicador con dedos temblorosos. Almirante Morrison, a la bahía de comunicaciones de inmediato. Prioridad alfa. En cuestión de minutos, el almirante Jake Morrison entró en la habitación, con el cabello gris despeinado y el uniforme puesto apresuradamente sobre la ropa de dormir. Detrás de él venía el capitán Ryan Brooks, su joven ayudante, que parecía no dormir nunca y siempre parecía listo para la acción. ¿Qué tenemos?, preguntó Parker Morrison, con la voz aún ronca por el sueño, pero alerta y concentrado. Lisa reprodujo la transmisión limpia, observando cómo los rostros de ambos hombres se tornaban serios. La voz alienígena continuó su súplica desesperada, describiendo ataques de naves que aparecían de la nada y desaparecían con la misma rapidez. La transmisión hablaba de mundos despoblados y poblaciones que simplemente desaparecían sin dejar rastro. «Rastreen esa señal», ordenó Morrison. «Quiero saber exactamente de dónde vino y hace cuánto tiempo se envió». Brooks ya estaba trabajando en otra consola, con los dedos sobre los controles. La señal se originó en el territorio de la Alianza Kepler. Señor, basándome en la degradación de la distancia, calculo que este mensaje tiene unas 6 horas de antigüedad, asintió Morrison con gravedad. La Alianza Kepler era una federación pacífica de especies herbívoras con las que la humanidad había tenido su primer contacto hacía 3 años. Eran criaturas apacibles que vivían en mundos ajardinados donde el depredador más peligroso era aproximadamente equivalente a los conejos de la Tierra. La idea de que se enfrentaran a cualquier tipo de amenaza militar era casi ridícula. Excepto que ya nadie se reía. «Comuníqueme con la doctora Vasquez». Morrison dijo, «Quiero un informe completo sobre las capacidades de la Alianza Kepler y cualquier información que tengamos sobre estos cazadores del vacío». La DRA. Elena Vázquez llegó 20 minutos después, con su tableta cargada de archivos y expresión preocupada. Era una mujer pequeña de ojos amables que había pasado la mayor parte de su carrera estudiando civilizaciones alienígenas pacíficas. La idea de discutir amenazas militares claramente la incomodaba. La Alianza Kepler prácticamente no tiene capacidad militar, comenzó, mostrando pantallas holográficas de su territorio. Su idea de resolución de conflictos implica sanciones económicas y protestas diplomáticas enérgicas. Nunca se han encontrado con nada más peligroso que las disputas comerciales. Pausó la pantalla en una imagen de un mundo Kepler típico que mostraba ciudades de cristal rodeadas de prados floridos. Nos llaman habitantes de los mundos de la muerte, almirante. Para ellos, la Tierra es un planeta de pesadilla donde todo evolucionó para destruir todo lo demás.
No pueden entender cómo sobrevivimos lo suficiente para desarrollar los viajes espaciales. Morrison estudió las pacíficas ciudades alienígenas con nuevos ojos. ¿Y sus defensas? Mínimas, admitió Vázquez. Tienen naves de patrulla diseñadas para operaciones de búsqueda y rescate, no para el combate. Sus armas son básicamente láseres de minería y rayos tractores. Contra una amenaza militar real, durarían tanto como cabría esperar. Como convocado por sus palabras, otra transmisión estalló a través de la estática. Esta era aún más débil, más fragmentada, pero el mensaje era claro. La alianza Kepler moría. Mundo tras mundo se silenciaba, sus últimas transmisiones interrumpidas por algo demasiado terrible para que los pacíficos alienígenas las comprendieran. Brooks levantó la vista de su consola, pálido. Señor, recibimos informes de varios sistemas. Ahora, sean lo que sean estos cazadores del vacío, se mueven rápido y atacan todo a su paso. Morrison guardó silencio un largo rato, observando los mapas estelares que mostraban la progresión del ataque. La alianza Kepler había sido la primera verdadera amiga de la humanidad entre las estrellas. Habían recibido a la Tierra en la comunidad galáctica con los brazos abiertos, compartiendo libremente su conocimiento y cultura. Se habían reído de las historias de guerra humanas y habían descartado el ejército terrestre como una barbarie primitiva, vestigio de su violento pasado. Ahora, esos mismos pacíficos alienígenas clamaban ayuda. Y solo había una especie en la galaxia con la capacidad de responder a su llamada. Brooks, envíe un mensaje prioritario al comando de la Tierra, dijo Morrison, con la voz cargada de decisión. Dígales que necesitamos que toda la fuerza de defensa estelar se active de inmediato. Todas las naves, todo el personal, todo lo que tenemos, señor. Brooks dudó. ¿Toda la flota? ¿Está seguro? Morrison se giró para mirar al joven capitán, con la mirada dura como el acero. La alianza Kepler nos salvó del aislamiento cuando llegamos a las estrellas. Nos recibieron como amigos cuando todos los demás nos veían como salvajes violentos. Ahora están muriendo y piden ayuda. Volvió a mirar la pantalla, que mostraba el territorio alienígena bajo ataque. Estos cazadores del vacío están a punto de aprender algo importante sobre los depredadores. No abandonamos a nuestros amigos y no luchamos limpio. Prepare la flota, capitán. Toda. Es hora de mostrarle a la galaxia por qué la Tierra sobrevivió cuando tantos otros mundos habrían muerto. La bahía de comunicaciones quedó en silencio, salvo por el zumbido de las computadoras y el lejano susurro de voces alienígenas que llamaban a través del vacío. En algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, un antiguo enemigo estaba a punto de descubrir que los hijos de la Tierra se acercaban, trayendo consigo todas las armas que jamás habían construido. Los enormes astilleros orbitales sobre la Tierra nunca habían visto algo así. La almirante de flota Patricia Hayes se encontraba en la cubierta de mando de la estación central de control, observando cómo cientos de naves activaban sus sistemas tras años de un sueño tranquilo. La Armada Expedicionaria Terran estaba despertando, y la visión le provocó escalofríos. Hayes había comandado flotas antes, pero nada a esta escala. Cuando la humanidad llegó por primera vez a las estrellas, construyó estas naves por paranoia y miedo. Todos los planificadores militares de la Tierra habían asumido que encontrarían alienígenas hostiles en cada esquina, listos para destruir a las especies emergentes del mundo de la muerte violenta. En cambio, encontraron la alianza Kepler en una galaxia llena de civilizaciones pacíficas que veían la guerra como una antigua barbarie. Ahora esa paranoia estaba a punto de dar sus frutos de maneras que nadie jamás había imaginado. Almirante, los escuadrones de Dreadnoughts informan que están completamente listos, anunció el capitán Ben Rodríguez desde su posición a bordo del UTS Retribution. Su nave era un monstruo de metal y armas que se extendía más de 2 kilómetros de proa a popa, con suficiente potencia de fuego para arrasar un continente. Todas las baterías de cañones de riel estaban cargadas. Los conjuntos de plasma canada estaban en línea. Los cargadores de torpedos nucleares estaban completamente cargados. Hayes asintió mientras observaba cómo la pantalla táctica se actualizaba con luces de estado verdes. El Retribution era solo uno de los 50 Dreadnoughts de la flota. Cada uno contaba con una capacidad destructiva mayor que toda la armada de la Alianza Kepler. A su alrededor, escuadrones de destructores liderados por oficiales como la comandante Nicole Torres se pusieron en formación. Sus elegantes cascos estaban diseñados para ataques rápidos y precisos. ¿Cómo luce nuestra dotación de marines? Hayes le pidió ayuda. El coronel Sam Harrison informa que la 15ª Unidad Expedicionaria de Marines está completamente equipada y lista para el despliegue. Fue la respuesta.
50.000 soldados con servoarmadura y equipo completo para operaciones de asalto planetario. Llevan años preparándose para este tipo de escenario. Hayes casi sonrió al oír eso. Los marines se habían quejado sin cesar de ejercicios de entrenamiento que parecían inútiles en una galaxia pacífica. Abordajes, combates de cero actividad, invasiones planetarias contra fuerzas hostiles. Todo parecía un juego de guerra caro, sin ningún propósito práctico. Ahora, esos mismos marines estaban a punto de convertirse en los soldados más valiosos del espacio conocido. El Dr. Marcus Chun apareció a su lado, con su tableta cargada de informes y análisis de inteligencia. El científico jefe parecía preocupado, lo que nunca era buena señal. Chin era de los que mantenían la calma durante las erupciones solares y los impactos de asteroides. Así que verlo nervioso hizo que Hayes prestara atención. Almirante, he estado analizando las señales de socorro de la Alianza Kepler, dijo Chun, mostrando las pantallas holográficas de las transmisiones alienígenas. Los cazadores del vacío están usando algún tipo de tecnología de manipulación de materia oscura. Así es como aparecen y desaparecen sin previo aviso. Hayes estudió los patrones de energía en la pantalla. Explíquelo en términos que un soldado pueda entender, doctor. Pueden entrar y salir del espacio normal a voluntad. Chun lo simplificó. Imagínelo como tener la capacidad de volverse invisible y atravesar paredes, excepto con flotas enteras de naves de guerra. Alcanzan sus objetivos antes de que nadie sepa que están allí y luego desaparecen antes de que sea posible tomar represalias. Eso explica su superioridad táctica, reflexionó Hayes. Con razón la Alianza Kepler no pudo contraatacar. ¿Cómo contrarrestamos algo así? La expresión de Chin se iluminó ligeramente. He estado trabajando en modificaciones para nuestros sensores gravitacionales. Si podemos detectar las distorsiones de materia oscura cuando entran en fase, podríamos ser capaces de atacarlos durante el breve lapso en que son sólidos. Hayes asintió con aprobación. Este era exactamente el tipo de pensamiento adaptativo que hacía peligrosos a los humanos. Otras especies podrían haberse rendido ante una tecnología tan avanzada, pero los habitantes de los mundos de la muerte encontraron la manera de convertir cada desventaja en un arma. Almirante Hayes, le habla la presidenta Price, llegó una transmisión desde la Tierra. El rostro de la presidenta apareció en la pantalla principal, con una expresión seria pero decidida. Autorizo la operación Furia Justiciosa. Tiene total libertad táctica para usar los métodos que considere necesarios. Hayes se puso firme. Entendido, señora presidenta. No la defraudaremos. Sé que no lo hará, respondió Price. Solo recuerde, almirante, toda la galaxia está a punto de aprender lo que sucede cuando alguien amenaza a nuestros amigos. Asegúrese de que entiendan la lección. Al terminar la transmisión, Hayes se volvió hacia los comandantes de su flota. La pantalla táctica mostraba 847 naves en perfecta formación, lo que representaba el mayor despliegue militar de la historia de la humanidad. Cada nave estaba tripulada por profesionales que se habían entrenado toda su vida para un combate que nunca esperaron ver. Todas las naves. Soy la almirante Hayes, anunció por el canal de comunicación de la flota. En 6 horas, saltaremos al hiperespacio. Nuestra misión es simple, salvar la Alianza Kepler y eliminar por completo la amenaza de los cazadores del vacío. Hizo una pausa y observó a la armada reunida. El enemigo cree enfrentarse a otra especie pacífica. Están a punto de descubrir su error. Somos los hijos de la Tierra, forjados por un mundo que intentó matarnos a diario durante millones de años. Aprendimos a luchar sobreviviendo cuando todo lo demás nos quería muertos. La respuesta de sus comandantes fue inmediata y unificada. Todas las naves de la flota se reportaron listas para partir, con sus tripulaciones ansiosas por finalmente poner en práctica su entrenamiento. Durante años, habían sido tildados de belicistas por alienígenas pacíficos que no entendían por qué alguien necesitaría armas tan poderosas. La voz de Rodríguez llegó por el canal de comunicación, hablando por todos ellos. Almirante, la flota está lista para mostrarle a la galaxia lo que la ingeniería de los mundos de la muerte puede lograr. Estos cazadores del vacío eligieron a la especie equivocada para amenazar. Hayes sonrió sombríamente mientras observaba los preparativos finales. Las naves de suministro cargaban munición y repuestos mientras las naves médicas se preparaban para las bajas. Los oficiales de inteligencia distribuían lo poco que sabían sobre el enemigo, y los equipos de ingeniería realizaban modificaciones de última hora a los sistemas de armas. Dr. Chun, ¿cuánto tardarán en estar listos sus sensores gravitacionales?, preguntó Hayes. Terminaremos las modificaciones antes de llegar al sistema Kepler. Chun prometió.
Todas las naves estarán equipadas para detectar transiciones de fase de materia oscura. Hayes asintió y se giró para dirigirse a su flota por última vez. Todas las naves se preparan para el salto hiperespacial en 30 minutos. Vamos a la guerra. Los cazadores del vacío están a punto de aprender que cuando amenazas a los amigos de la Tierra, recibes a toda la Tierra como respuesta. La enorme flota comenzó su cuenta regresiva final. 800 naves llenas de armas diseñadas por la violenta imaginación de una especie de mundo muerto. En algún lugar de la galaxia, un antiguo enemigo estaba a punto de descubrir que había cometido un terrible error. La armada humana abandonó el hiperespacio en el límite del sistema Kepler. Y la comandante Ashley King supo de inmediato que algo iba terriblemente mal. Desde la cabina de su nave exploradora UTS Pathfinder, contempló lo que debería haber sido uno de los sistemas estelares más hermosos de la galaxia. En cambio, estaba viendo un cementerio. Almirante Hayes, aquí Pathfinder, informó Ashley por el canal de comunicación, con la voz tensa por la sorpresa. Tiene que ver esto. La pantalla principal de la nave insignia del almirante Hayes se iluminó con las lecturas de los sensores de Ashley y el puente quedó en silencio. Donde el mundo natal de Kepler debería haber estado girando pacíficamente en su órbita, no había nada más que un campo de escombros enfriándose. La luna del planeta aún flotaba en el espacio, pero estaba marcada y ennegrecida, su superficie despojada de las hermosas ciudades de cristal que una vez la cubrieron. «Dios mío», susurró. El teniente comandante Greg Powell, desde su puesto en la estación táctica, dijo, no solo atacaron el planeta, lo destruyeron por completo. Hayes estudió las lecturas con creciente horror. La destrucción fue absoluta y metódica. Las estaciones espaciales que habían albergado a millones de keplerianos eran ahora metal retorcido esparcido a lo largo de miles de kilómetros. Incluso las granjas orbitales que alimentaban a los pacíficos alienígenas habían desaparecido, reducidas a escombros flotantes que contaban la historia de una aniquilación sistemática. Ashley, adéntrate en el sistema, ordenó Hayes. Quiero un estudio completo de cada planeta, cada estación, todo. El Pathfinder se movía entre las ruinas como un fantasma. Sus sensores registraban evidencia de una devastación que superaba cualquier cosa que los humanos hubieran imaginado. El segundo planeta del sistema había sido despojado de su atmósfera, dejando tras de sí una roca muerta donde antes crecían bosques tropicales. El tercer planeta simplemente había desaparecido, destruido tan completamente que solo quedaba un campo de asteroides. Almirante, detecto señales de energía masivas en todo el sistema. Ashley informó, los sensores de materia oscura del Dr. Chen se están volviendo locos. Sea lo que sea que haya causado esto, sigue aquí. En el puente del UTS Retribution, el capitán Rodríguez sintió que se le helaba la sangre. Están cazando en manadas. Se dio cuenta de que los cazadores del vacío no solo atacaban y se marchaban. Están esperando a que alguien venga a investigar. Hayes lo comprendió de inmediato. El enemigo había convertido todo el sistema estelar en una trampa, usando las ruinas de una civilización entera como cebo para cualquiera lo suficientemente insensato como para responder a las llamadas de socorro. Era un nivel de crueldad calculada que incluso los humanos, con toda su violenta historia, encontraban difícil de comprender. Almirante, detecto señales de vida. Ashley anunció repentinamente la orientación 27 Mark IV dentro de ese cúmulo de asteroides. Está fuertemente blindado, pero definitivamente hay supervivientes ahí abajo. Hayes sintió una oleada de esperanza mezclada con determinación. Todas las naves mantienen posiciones defensivas. Rodríguez, forma un grupo de abordaje e investiga esas señales de vida. Si hay supervivientes, los rescatamos. El capitán Rodríguez seleccionó a sus mejores hombres para la misión, incluyendo al Dr. Chun y un escuadrón de marines con armadura de combate completa. La bahía del transbordador Retribution se abrió para liberar una pequeña nave que se movió cuidadosamente a través del campo de escombros hacia el cúmulo de asteroides que Ashley había identificado. Lo que encontraron allí hizo que la angustia y la ira de Rodríguez ardieran al mismo tiempo. Oculto dentro de un asteroide altamente modificado se encontraba un campo de refugiados que albergaba los últimos vestigios de una civilización galáctica entera. 10.000 seres de una docena de especies diferentes se apiñaban en espacios destinados a quizás la mitad de ese número. Sus grandes ojos estaban abiertos por el terror y la esperanza. Dot. El embajador Zactar los esperaba en la esclusa de aire. Su alta forma cristalina temblaba de agotamiento y dolor. A través de la matriz de traducción, sus palabras salieron en un inglés perfecto, pero el dolor que se escondía tras ellas no necesitaba traducción. «Vinieron», susurró. «Enviamos las llamadas de socorro,
pero nunca pensamos que alguien vendría. Rodríguez sintió un nudo en el estómago al observar el campo de refugiados. Estos seres habían evolucionado en mundos donde el mayor peligro era el mal tiempo o quizás una disputa territorial por derechos de pastoreo. No tenían el concepto de guerra total, no entendían lo que significaba que un enemigo decidiera que toda su especie debía dejar de existir. «Dime qué pasó», dijo Rodríguez con suavidad, arrodillándose para acercarse a la altura de los alienígenas. El relato de Zactar era peor de lo que habían imaginado. Los cazadores del vacío habían aparecido sin previo aviso, sus naves negras entrando en el espacio normal alrededor de cada mundo poblado simultáneamente. No exigieron rendición ni negociaron términos. Simplemente comenzaron a cosechar todo ser vivo que pudieron encontrar, usando enormes conjuntos de rayos tractores para transportar ciudades enteras a sus bodegas de carga. «Se los llevaron a todos», dijo Zactar con la voz quebrada. «Miles de millones de personas simplemente desaparecieron. Logramos escondernos aquí porque este asteroide tiene un escudo natural que bloquea sus sensores. Pero todos los demás, todos los que conocíamos, se han ido». El Dr. Chen estaba tomando lecturas con sus instrumentos, su rostro se volvía más sombrío a cada minuto. «Rodríguez, necesitas escuchar esto. Las señales de energía que detecto sugieren que los cazadores del vacío están usando algún tipo de tecnología de procesamiento biológico. No solo están matando gente. La están convirtiendo en algo más». Rodríguez sintió que su entrenamiento surtía efecto, reprimiendo la rabia que amenazaba con abrumar su pensamiento táctico. «¿Cuántas naves viste?» «Cientos», respondió Zactar. Tal vez miles. Se movían como un enjambre coordinado, atacando a todos los objetivos a la vez. Nuestras naves de defensa intentaron contraatacar, pero sus armas simplemente atraviesan las naves enemigas como si no estuvieran allí. «La materia oscura se desfasa», explicó Chun. «Pueden volverse intangibles a voluntad, inutilizando las armas convencionales». Rodríguez activó. «Es el enlace de comunicación con el almirante Hayes». «Almirante, tenemos 10,000 sobrevivientes aquí e información sobre las capacidades del enemigo. La situación es peor de lo que pensábamos. Los cazadores del vacío no son solo asaltantes. Están llevando a cabo una especie de operación de recolección biológica a gran escala». La voz de Ai se escuchó de inmediato. «Ponga a esos sobrevivientes a salvo, capitán. Estamos estableciendo un perímetro defensivo alrededor de su posición». Mientras Rodríguez organizaba la evacuación del campo de refugiados, Zactar lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «Su gente», dijo el alienígena, mirando a los soldados humanos con algo parecido al asombro. «Vinieron aquí sabiendo que era una trampa. Vinieron de todos modos». Rodríguez miró al diplomático alienígena, pensando la Tierra y en todas las razones por las que los humanos habían aprendido a luchar con tanta fuerza durante tanto tiempo. «¿De dónde venimos, embajador? Los fuertes protegen a los débiles». «No es complicado». Los rasgos cristalinos de Zactar se transformaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Las otras especies siempre los llamaban habitantes de los mundos de la muerte. Dijeron que eran demasiado violentos para unirse. Una sociedad civilizada. Pero fueron los únicos que vinieron cuando necesitábamos ayuda. Rodríguez ayudó a subir a los últimos supervivientes a las naves de transporte. Su mente ya estaba pensando en la situación táctica. En algún lugar en la oscuridad entre dimensiones, una flota enemiga esperaba para activar su trampa. Habían subestimado a la humanidad. Una vez, al asumir que todas las especies de las carenas espaciales serían tan pacíficas como las que habían estado cazando. Estaban a punto de descubrir lo equivocada que era esa suposición. La almirante Hayes sabía que los cazadores del vacío vigilaban su flota, esperando el momento adecuado para activar su trampa. En lugar de intentar evitarlo, decidió darles justo lo que querían. A veces, la mejor manera de atrapar a un depredador era hacerse pasar por una presa. Todas las naves implementan un patrón de dispersión. Z, ordenó Hayes desde el puente de su nave insignia. Quiero extendernos por 3 sistemas estelares, solo en grupos pequeños. Que parezca que estamos huyendo aterrados. La capitana Rodríguez comprendió de inmediato lo que planeaba su almirante. ¿Quieres usarnos como cebo? Los cazadores del vacío han estado eliminando especies pacíficas una a una, respondió Hayes. Están acostumbrados a objetivos fáciles. Veamos cómo reaccionan cuando sus presas se defienden. La flota terrana se dividió en pequeños escuadrones que se desplazaron a diferentes posiciones por todo el sector.
Cualquier observador habría dado la impresión de que los humanos habían entrado en pánico y se habían dispersado tras presenciar la destrucción de la Alianza Kepler. Capitán Lavar. Foster llevó su destructor UTS Valiant al límite del sistema Haven, donde las ruinas de un mundo colonial Kepler flotaban en órbita silenciosa. Foster se había ofrecido voluntaria para la posición más peligrosa, sabiendo que su nave probablemente sería el primer objetivo. Cuando el enemigo se rebeló, su tripulación estaba lista con todos los sistemas de armas cargados y los sensores de materia oscura modificados del Dr. Chun realizando barridos continuos del espacio circundante. «Contacto», anunció repentinamente su oficial de sensores. Perturbación de materia oscura, rumbo 090, distancia 50.000 km. Foster sintió que se le aceleraba el pulso cuando la primera nave cazadora del vacío comenzó a entrar en el espacio normal. La nave alienígena no se parecía a nada en las bases de datos humanas. Una elegante forma negra que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. A medida que se solidificaba, aparecieron distorsiones a su alrededor, indicando la llegada de más naves enemigas. «Todas las estaciones listas para la batalla», ordenó Foster con calma. «Armas libres a mi señal». La nave cazadora del vacío líder completó su transición de fase e inmediatamente lanzó lo que parecía ser una especie de ataque con rayo tractor. Los alienígenas obviamente esperaban atrapar a otra víctima indefensa, alguien que entrara en pánico e intentara huir. Mientras despojaban metódicamente a la nave de su tripulación y su cargamento, se encontraron frente a algo que nunca había existido en su experiencia. Una nave tripulada por seres que habían evolucionado específicamente para luchar y matar a cualquier cosa que los amenazara. Mark Foster dijo en voz baja, «El Valiant lo desató todo». Lo hizo en una descarga coordinada que iluminó el espacio como una pequeña estrella. Los proyectiles de los cañones de riel, moviéndose a velocidades relativistas, atravesaron los escudos de las naves cazadoras del vacío como si no estuvieran allí, mientras que los torpedos de plasma dieron en el blanco con una precisión devastadora. La nave alienígena, que probablemente había destruido cientos de naves pacíficas sin recibir un solo impacto, simplemente se desintegró bajo la potencia de fuego concentrada. «Objetivo destruido», informó el oficial de armas con satisfacción. Las naves enemigas intentaban retirarse gradualmente. Pero las modificaciones del Dr. Chun ya estaban demostrando su eficacia. Mientras las naves cazadoras del vacío restantes intentaban retirarse a su dimensión de materia oscura, las armas de pulso gravitacional interrumpieron su tecnología de desfase, atrapándolas en el espacio normal donde las armas humanas podían alcanzarlas. «Almirante Hayes, soy Foster», informó el capitán del destructor por el canal de comunicación de la flota. «La trampa ha saltado. Tenemos varias naves enemigas en combate y incapaces de retirarse». Hayes sonrió con tristeza al recibir informes de todo el sector. Los cazadores del vacío habían mordido el anzuelo, atacando lo que creían naves humanas aisladas en 3 sistemas estelares diferentes. En cambio, habían caído en la emboscada militar más completa de la historia galáctica. «Todas las unidades ejecutan la Operación Martillo», ordenó Hayes. El capitán Rodríguez sacó a la retribución de su escondite en una nebulosa cercana, liderando un escuadrón de dreadnoughts en una maniobra de flanqueo que pilló completamente por sorpresa a un grupo de naves cazadoras del vacío. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a un enemigo capaz de coordinar ataques a varios años luz, utilizando redes de comunicación cuántica para mantener una sincronización perfecta entre unidades muy separadas. El cañón principal de la retribución habló al unísono, enviando corrientes de plasma y proyectiles sólidos a la formación enemiga. 3 naves cazadoras del vacío se desvanecieron en bolas de gas sobrecalentado en expansión, mientras que una cuarta perdió su capacidad de desfase y quedó a la deriva, indefensa, mientras grupos de abordaje humanos se preparaban para tomarla intacta. La comandante Nicole Torres lideró a su escuadrón de destructores en un ataque a alta velocidad que habría sido un suicidio contra cualquier enemigo con sistemas de defensa puntual competentes. Pero los cazadores del vacío se habían vuelto complacientes tras siglos de cazar presas indefensas, y sus armas estaban diseñadas para operaciones de recolección más que para el combate real. Las naves Torres se abrían paso entre la formación enemiga como tiburones entre un banco de peces. Sus armas, encontrando puntos débiles en la armadura alienígena que ninguna especie se había molestado en reforzar. Los destructores eran rápidos y maniobrables, capaces de esquivar el torpe fuego de respuesta de enemigos que nunca habían necesitado desarrollar verdaderas tácticas de combate. «Coronel Harrison tiene vía libre para las operaciones de abordaje», anunció Hayes mientras la batalla espacial comenzaba a disminuir. Los marines de Harrison habían estado esperando este momento, con sus trajes de armadura servo ya sellados y las armas listas.
Mientras las naves de transporte avanzaban hacia las naves de cazadores del vacío dañadas, los marines se prepararon para hacer algo que ninguna otra especie en la galaxia había intentado jamás: abordar una nave enemiga en medio de una batalla y luchar por el control cubierta por cubierta. El primer abordaje tuvo lugar en un crucero cazador del vacío que había perdido sus motores principales por un afortunado impacto del cañón de riel. Harrison lideró el asalto personalmente, con su escuadra atravesando el casco alienígena con antorchas de plasma y cargas de ruptura. La atmósfera dentro de la nave enemiga era tóxica para los humanos, pero los trajes blindados estaban diseñados para operar en cualquier entorno que el ejército de la Tierra hubiera encontrado jamás. Lo que encontraron dentro de la nave cazadora del vacío dejó atónitos incluso a los marines más curtidos. Las bodegas de carga estaban llenas de miles de cápsulas de estasis, cada una con un ser vivo de una de las especies cosechadas. Hombres, mujeres y niños de docenas de mundos diferentes, todos en animación suspendida con fines en los que Harrison no quería pensar. «Almirante, tiene que ver esto», informó Harrison por su enlace de comunicación. «Los cazadores del vacío no solo están matando gente, la están recogiendo». Mientras la batalla continuaba a su alrededor, los marines de Harrison se abrieron paso a través de pasillos llenos de defensas automatizadas y tripulantes alienígenas que parecían más sorprendidos que cualquier otra cosa. Los cazadores del vacío claramente nunca se habían enfrentado a un abordaje, y el diseño de sus naves no tenía en cuenta la defensa interna contra fuerzas hostiles. Los equipos de análisis del Dr. Chun trabajaron frenéticamente para comprender la tecnología alienígena capturada. Sistemas de ingeniería inversa que les habían llevado milenios desarrollar. Ingenieros humanos, entrenados en los métodos prácticos de resolución de problemas de un mundo peligroso, encontraron rápidamente la manera de usar las armas de los alienígenas en su contra. El curso de la batalla había cambiado por completo. Por primera vez en su larga historia, los cazadores del vacío eran los perseguidos, y no tenían ni idea de cómo responder a un enemigo que luchaba con la misma despiadada eficiencia que siempre habían empleado contra otros. El espacio alrededor de 3 sistemas estelares se llenó con los restos de naves alienígenas. Cuando la trampa del almirante Aye se cerró por completo y la galaxia comenzó a comprender que los hijos de la Tierra habían llegado para equilibrar la balanza, la batalla final comenzó cuando los equipos científicos del Dr. Chun descubrieron la ubicación de la estación de mando de los cazadores del vacío en las profundidades del espacio oscuro, oculta en los pliegues entre dimensiones donde ninguna especie civilizada había pensado jamás en buscar. La almirante Ayes tomó una decisión que sorprendió incluso a sus propios oficiales. Llevaría a toda la Armada Expedicionaria Terra directamente a la base principal del enemigo y pondría fin a esta guerra de una vez por todas. «Almirante, ¿está seguro de esto?», preguntó el capitán Rodríguez desde el puente de la retribución. «Saltaremos a ciegas a un espacio desconocido sin posibilidad de retirada». Ayes miró la pantalla táctica que mostraba la enorme instalación alienígena que la tecnología capturada por Chun había revelado. La estación era enorme, fácilmente del tamaño de una pequeña luna, estaba rodeada por cientos de naves de caza del vacío. Más importante aún, las lecturas de los sensores indicaban que contenía millones de señales de vida de docenas de especies diferentes. «Han estado capturando seres conscientes durante siglos», respondió Ayes. «Todas las especies pacíficas que han encontrado han desaparecido. Si no los detenemos ahora mismo, simplemente avanzarán al siguiente sector y empezarán de nuevo». La flota humana se preparó para la mayor operación militar de su historia. 800 naves se formaron en formación de ataque. Sus tripulaciones sabían que estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que nunca antes había sido desafiado seriamente. Los marines del coronel Harrison subieron a transportes de asalto, listos para el mayor abordaje. Acción jamás intentada. «Todas las naves saltan en 30 segundos», anunció Ayes. «Recuerden, ya no solo luchamos por la Alianza Kepler. Luchamos por todas las especies pacíficas de la galaxia». La armada se desvaneció en el hiperespacio, dejando el espacio normal vacío, salvo por los restos a la deriva de las naves cazadoras del vacío que ya habían destruido. Cuando emergieron cerca de la estación de mando enemiga, la vista que los recibió fue a la vez aterradora y magnífica. La base de los cazadores del vacío flotaba en la oscuridad como un planeta mecánico. Su superficie estaba cubierta de bahías de atraque que albergaban más naves de las que ningún humano había visto jamás en un solo lugar. Las lecturas de energía mostraban enormes fuentes de energía en las profundidades de la estructura, junto con las señales de vida de casi 50 millones de seres capturados que se mantenían en estasis por toda la instalación. «Dios mío», susurró la comandante Torres desde su destructor. «¿Cuántos mundos desmantelaron para llenar esa cosa?». Los cazadores del vacío respondieron a la llegada humana con su habitual eficiencia,
lanzando oleada tras oleada de sus naves negras para destruir lo que supusieron que sería otro blanco fácil. Pero la almirante Hayes había aprendido de cada enfrentamiento anterior, y su flota estaba preparada para cualquier cosa que los alienígenas les lanzaran. Todas las naves, ataquen a voluntad, ordenó Hayes. Recuerden, nuestro objetivo es esa estación. Todo lo demás solo estorba. La batalla espacial que siguió eclipsó cualquier conflicto previo en la historia galáctica. Los dreadnoughts humanos intercambiaron fuego con naves alienígenas 10 veces más grandes, mientras que los escuadrones de destructores se abrían paso a través de las formaciones enemigas con tácticas que ninguna especie pacífica había desarrollado jamás. Las armas modificadas del Capitán Foster demostraron ser devastadoramente efectivas contra la tecnología de fase de los cazadores del vacío, atrapando las naves enemigas en el espacio normal donde podían ser destruidas. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando los equipos del Dr. Chun lograron piratear los sistemas de control de la estación utilizando tecnología alienígena capturada. Ingenieros humanos entrenados para resolver problemas con cualquier herramienta disponible rápidamente volvieron los propios sistemas de los cazadores del vacío en su contra. Almirante, tenemos el control de sus conjuntos de rayos tractores, informó Chun. Puedo usarlos para interrumpir los lanzamientos de sus naves. Hay sonrió mientras observaba cómo las naves enemigas eran retraídas de vuelta a sus bahías de atraque por su propio equipo. Hazlo y a ver si encuentras la manera de acceder a su núcleo informático principal. Mientras la batalla espacial rugía a su alrededor, el coronel Harrison lideró a 50.000 marines en el mayor abordaje jamás intentado. Naves de transporte atravesaron las defensas exteriores de la estación, llevando soldados blindados directamente a la superficie de la instalación alienígena. Los marines se abrieron paso al interior usando antorchas de plasma y explosivos, luchando a través de pasillos que nunca habían sido diseñados para repeler a los invasores. Lo que encontraron dentro dejó atónitos incluso a los soldados más curtidos en la batalla. La estación Cazadores del Vacío era esencialmente una enorme instalación de procesamiento diseñada para convertir el material biológico capturado en algo completamente distinto. Millones de cápsulas de estasis se alineaban en vastas cámaras, cada una con un ser vivo de uno de los mundos cosechados. Almirante, tiene que ver esto, informó Harrison mientras su equipo aseguraba el centro de procesamiento principal. Los cazadores del vacío no solo están recolectando gente al azar. Están construyendo algo. El análisis del Dr. Chun de los sistemas alienígenas reveló la horrible verdad. Los cazadores del vacío usaban las poblaciones cosechadas para construir una especie de computadora biológica masiva que combinaba los procesos mentales de millones de seres en una sola inteligencia artificial diseñada para controlar toda su civilización. Es su supermente, explicó Chun por el canal de comunicación. Cada decisión, cada estrategia, cada movimiento táctico proviene de esta cosa. Si logramos destruirla, toda su flota se queda prácticamente sin líder. Hayes lo comprendió de inmediato. Harrison, ¿puede tu gente llegar al cuerpo central? Nos estamos abriendo camino hasta allí, respondió el coronel mientras sus marines se abrían paso a través de las defensas automatizadas y los soldados cazadores del vacío, que parecían más confundidos que cualquier otra cosa. Claramente, los alienígenas nunca se habían enfrentado a una resistencia organizada dentro de sus propias instalaciones. El enfrentamiento final tuvo lugar en el corazón de la estación, donde los procesadores centrales de la supermente zumbaban con los pensamientos combinados de miles de millones de minas capturadas. El almirante Hayes dirigió a un pequeño equipo directamente a la cámara central, donde se encontraron frente a algo indescriptible, una enorme computadora orgánica que latía con vida sobrenatural. Cuando la mina suprema habló, su voz era una armonía de todas las especies que había consumido, hablando en idiomas de toda la galaxia. Ustedes son los llamados humanos, dijo. No entendemos a su especie. Su mundo debería haberlos matado hace mucho tiempo. Hay dio un paso al frente, con su arma lista. Nuestro mundo intentó matarnos todos los días durante millones de años. Eso es lo que los hizo, son lo suficientemente fuertes como para detenerlos. Nos llaman monstruos, continuó la mente suprema, pero somos eficiencia. Eliminamos los desechos. Cosechamos lo útil y descartamos lo débil. Se equivocan, respondió Hayes. Cosechan lo pacífico e ignoran lo fuerte. Por eso nunca nos vieron venir. La destrucción de la mina suprema conmocionó a toda la flota de cazadores del vacío. Las naves que se habían movido con perfecta coordinación de repente se volvieron confusas y desorganizadas. Su red de inteligencia artificial colapsó al morir el procesador central. Las fuerzas humanas abrumaron rápidamente la resistencia restante,
asegurando la estación y comenzando la gigantesca tarea de rescatar a los millones de seres capturados y mantenidos en estasis. 6 meses después, el embajador Zar compareció ante el Consejo Galáctico en el mundo neutral de la Estación Armonía, describiendo la intervención de la humanidad a representantes de todas las especies conocidas. Sus palabras se extendieron por toda la galaxia a través de redes de comunicación ultrarrápidas, cambiando fundamentalmente la forma en que cada civilización veía a las violentas especies del mundo de la muerte llamado Tierra. Llegaron cuando nadie más lo hizo. Zar concluyó su testimonio. Cuando necesitábamos a alguien para luchar contra monstruos, solo los habitantes de los mundos de la muerte respondieron a nuestra llamada. Se firmaron acuerdos comerciales en cuestión de semanas. Negociaron grupos defensivos y surgió una nueva comprensión en el espacio conocido. La galaxia era un lugar peligroso lleno de amenazas que las especies pacíficas jamás podrían afrontar solas. A veces, la civilización necesitaba guerreros que entendieran la violencia no como una herramienta de conquista, sino como un método de protección. La almirante Hayes recibió una docena de solicitudes de servicios de protección incluso antes de que su flota regresara a la Tierra. La flota de protección Terran se estableció como una fuerza permanente dedicada a defender a las especies pacíficas de los depredadores que acechaban en la oscuridad entre las estrellas. El mensaje final llegó de un sector distante, donde algo llamado el Colectivo Sombra había comenzado a atacar colonias fronterizas. La oficial de comunicaciones Lisa Parker, ahora ascendida a teniente comandante, reenvió la señal de socorro al almirante Hayes con una simple nota. Parece que los de Outwarders son necesarios de nuevo. Mientras Hayes preparaba su flota para otro despliegue, sonrió al pensar que la humanidad finalmente había encontrado su lugar en la galaxia. Ellos eran los guardianes, quienes se interponían entre la paz y el caos, asegurando que las especies apacibles pudieran seguir existiendo en un universo que, de lo contrario, los consumiría. Las estrellas estaban más seguras ahora, sabiendo que en algún lugar en la oscuridad, naves humanas patrullaban el vacío con armas diseñadas por el maestro más cruel de la evolución, listas para responder a cualquier llamado de ayuda con toda la furia de una especie que había aprendido a sobrevivir al nunca retroceder ante una pelea.